vamos a hacer un análisis del capítulo 1 del libro Derecho de Familia de José Antonio Moreno Ruffinelli. Estuvimos viendo anteriormente las lecturas de todos estos tópicos para poder tener una idea general de lo que vamos a hablar. Yo sé que quizás sea un poco aburrido, pero es necesario. Si tenés el libro, te recomiendo leer, no hace falta que veas los videos. Y si no, te recomiendo ver los videos para que puedas tener una idea. Esto es necesario, no es opcional. Si tu misión es pasar familia, tenés que entender familia, tenés que leer. Ok, ahora sí ya directo al grano. Vamos a hablar primero sobre la aproximación a la noción y al fundamento de la familia. Luego vamos a hablar sobre el origen y la evolución de la familia. Pero la verdad es que estos están muy mezclados. En esta primera parte, Moreno Ruffinelli nos cuenta sobre la importancia de la familia y dice una frase que se repite mucho, que también está en nuestra Constitución Nacional en su artículo 49, que es que la familia es el fundamento de la sociedad. ¿Por qué? Respondiendo a esta pregunta, es por el simple hecho de que nosotros sabemos, tal cual como lo dijo Aristóteles, que el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Qué significa que el hombre sea un ser social? Que el hombre se desarrolla en sociedad. Incluso hay casos como los niños de la selva, si mal no me acuerdo, pueden googlear para saber más respecto a eso, que son personas que, por ejemplo, se criaron en la selva así tipo Tarzán, con los lobos, con los monos, cosas así. Cuestión que ellos luego fueron rescatados, traídos a la sociedad y no pudieron adaptarse. Ya perdieron esa capacidad. También sabemos que, por ejemplo, enfermedades como la depresión se suelen dar cuando hay entornos aislados socialmente. Es muy diferente estar solo a sentirse solo. Y creo que quizás todas alguna vez ya experimentamos eso. Y eso es lo que nuestra propia biología nos dice y nos confirma cuando hablamos de que somos seres sociales. El primer grupo que tenemos es la familia. La familia, anteriormente, y ahí por eso entra luego a hablar sobre la evolución, estaba compuesta por las tribus o las gens, cuando hablamos específicamente de Roma, de derecho romano. Y fíjense que era una super, hiper, mega recontra familia gigante. Entonces, esto luego se va achicando, que ya vamos a estar viendo. Sin embargo, volviendo al fundamento de por qué es importante, es porque es el grupo primero. Aristóteles acá dice, la familia es el grupo natural, el más natural de todos los grupos humanos, anterior a todos los demás. Y es muy interesante poder entender esta cuestión, porque como habíamos dicho, el primer grupo social que nosotros como seres sociales tenemos es nuestra familia. ¿Y por qué tanto énfasis? ¿Y por qué este es un tema de discusión? Quizás te parece un poco 2 más 2 es 4. Este es un tema de discusión cuando luego más adelante vamos a estar viendo cómo es que el Estado intenta entrometerse en cuestiones familiares. Entonces, como la familia es el grupo primero, no puede haber una intromisión porque se está violando unos patrones biológicos, unos patrones naturales. Y también acá menciona que pudimos ver durante la Unión Soviética, en los partidos comunistas, que intenta romperse esta estructura, como más o menos desmembrar, crear otro concepto de familia, y este fracasa. Y por esa razón es que la familia es el fundamento de la sociedad. Porque la sociedad, ¿qué es? Un grupo de personas. ¿Y cuál es el grupo primero? La familia. Siguiendo con el origen y la evolución de la familia, acá nos habla sobre dos hipótesis para explicar el origen de la familia, cómo es que nace esta familia. Primero nos habla de una tesis matriarcal que dice que antes la paternidad era insegura, entonces era la madre el centro y el origen de la familia. Se va como la familia formando alrededor de la madre y esta como cabeza del hogar, ¿sí? Luego está la tesis patriarcal, que es que se niega la promiscuidad primitiva y se sostiene que desde los tiempos remotos fue siempre el padre el centro de la organización social familiar. Luego hay otra tercera teoría que se llama la tesis estructuralista.
Esta tesis critica las teorías históricas y evolucionistas de la formación de la familia, como la matriarcal y patriarcal que estuvimos diciendo recién, y se centra en un análisis sincrónico del parentesco. O sea, lo que realmente estudia esta escuela es la dinámica de formación de la familia. Y dice básicamente que es como un intercambio entre miembros de una tribu, donde hay cónyuges prohibidos y cónyuges permitidos. Luego nos cuenta que lo más probable es que no haya una forma generalizada de cómo es el origen de la familia. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene sus costumbres. Pero lo que sí se puede afirmar es que, haciendo ya nuevamente una conexión con la noción y fundamento de la familia, es que la familia siempre tuvo una importancia política, económica y religiosa. Quizás esas tres razones sean por la cual sea el fundamento de la sociedad. Volviendo al caso. En la antigüedad, por ejemplo, ¿se acuerdan del pater familiae en derecho romano? Bueno, esta es una tesis patriarcal, ¿verdad? Porque el padre era quien tenía el control. Sin embargo, no vemos lo mismo en Egipto, que quizás sea la única sociedad que siempre le tuvo elevado a la mujer y por eso existen las emperatrices como Cleopatra, Nefertiti, que fueron mujeres que gobernaron un país entero. En Grecia, por ejemplo, la mujer podía ser repudiada por esterilidad. Lo mismo pasaba en Roma. Uno podía repudiar a la mujer por no poder dar una familia. Después podemos ver un caso interesante en Esparta, en donde la familia era una cuestión de comunidad, o sea que la familia pertenecía a la comunidad. Y fíjense lo que dice acá. En Esparta, al parecer, la mujer gozaba de mayor libertad e incluso podía entrenar para el ejército. Los hijos de los padres eran propiedad común de la ciudad. De ahí que si una mujer casada tenía hermosos hijos, podía pedírsele a su marido tener acceso a ella para tener hermosos frutos. Volviendo a Roma, acá nos habla también respecto al pater familiae. El pater familiae era quien dirigía la tribu la gens romana. Y en estas tenían mayor poder los agnados que los cognados. Entiéndase agnados por los hijos no biológicos, o sea, los adoptados. Y cognados los biológicos. En un inicio, los agnados tenían más derecho que los cognados. Luego, esto se revierte. Pero hay que entender que en Roma, la familia no era una cuestión doméstica así como nosotros entendemos hoy en día. La familia era una forma de ampliar el poder. Por eso es que los agnados tenían más derechos que los cognados. Acá dice, en un principio la familia romana tenía fines que trascendían el orden meramente doméstico, pues era un organismo político con miras a la defensa social. El parentesco agnaticio permitía incesantes alianzas entre grupos familiares en las sociedades romanas. Luego la caída del Imperio Romano, quien agarra el poder es la iglesia. La iglesia toma un papel preponderante. Y anteriormente se tenía la costumbre de que era el rey quien te autorizaba a casarse, quien te permitía tener familia. Acuérdense de que antes la familia solamente podía ser a través del matrimonio. Pero luego la iglesia es quien toma ese poder y fíjense qué importancia le da esto que eleva el matrimonio, o sea, la capacidad de tener familia, a prácticamente la cúspide de las jerarquías eclesiásticas, que es el sacramento. El sacramento es algo sagrado. Entonces pasa el matrimonio a estar dentro de esa jerarquía y lo interesante acá es que el marido no solamente ya tiene derechos, sino también obligaciones. Y vamos yendo más a cómo conocemos hoy el concepto. Otro hecho decisivo fue la revolución industrial, que permitió que la mujer empiece a tener también su propia forma de sustento. Y vuelven a cambiar las reglas del juego. Fíjense en lo interesante del antiguo Código Civil Español en su artículo 57 de que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Muy bien. Luego nos habla sobre la crisis y cambios en la familia contemporánea. Moreno hace un hincapié en que solamente podemos hablar de crisis si entendemos por crisis el cambio que hay en la sociedad y hace que la familia se adapte a esto. Dentro de esta crisis, por ejemplo, crisis, está el divorcio vincular,
y el acceso de la mujer dentro del ámbito laboral. Cuando hablamos de divorcio, empieza a ver automáticamente las otras formas de familia. Sabemos que las familias pueden ser nucleares, monoparentales, ensambladas, subvencionadas. Entonces, eso es lo que trajo consigo el divorcio vincular. ¿Por qué? Cuando hablamos de familia nuclear, estamos hablando de mamá, papá, hijos. Cuando hablamos de familia parental, estamos hablando de un hijo criado con su papá o solo con su mamá. Cuando hablamos de ensamblada, estamos hablando, por ejemplo, de que de hijos en uniones anteriores. Por ejemplo, el padrastro, ¿verdad? La madrastra, el hijastro, la hijastra. Y cuando hablamos de subvencionada, estamos hablando ya la familia adoptiva, cuando el Estado se hace cargo de la ausencia de los padres. Entonces, cuando hablamos de crisis y cambios en la familia contemporánea, estamos hablando de que, por ejemplo, la mujer ya no está más sometida al poder del hombre, ya empieza a haber una igualdad de derechos y al mismo tiempo, a través del divorcio vincular, nacen otras formas de familia. Luego tuvimos otro hecho, que el Estado reemplaza nuevamente a la iglesia cuando hablamos de la consagración del matrimonio. Y este hecho me resulta bastante interesante porque bien el profesor había hablado en clases de que en Paraguay se tiene la costumbre de primero hacer la boda religiosa y luego la civil, cuando en realidad tendría que ser al revés. Pero ¿qué pasa? Anteriormente, en nuestra ley del registro civil, la forma de casarse era a través de la iglesia. Y ahí ellos te iban a dar tus partidas de matrimonio y vos ibas a presentar eso al registro civil y ya estaba. O sea, no había una boda civil. Lo que había es como un reconocimiento, una homologación de el matrimonio que obtuviste a través de la iglesia católica. Y solamente existían bodas civiles cuando uno de los contrayentes no era católico. Pero luego esto cambia con la nueva ley del matrimonio, en donde ya existe la boda civil y es opcional el de la iglesia. Entonces, el motivo por el cual se sigue teniendo esa costumbre de primero hacer la boda religiosa y luego civil viene de esto, porque antes era necesario para poder casarse. Y otro de los cambios que hubo es el estrechamiento del círculo familiar. Fíjense que el Código Napoleónico hablaba de un parentesco hasta el 12º grado, o sea, hasta el grado número 12 era tu pariente. Luego el antiguo Código de Vélez lo reduce hasta el 6º grado y nuestro código actual lo reduce hasta el 4º grado. O sea que estamos hablando de que la familia, el parentesco, va reduciéndose. También habla de que la familia ya no es más una cuestión privadísima, en donde nadie se puede meter. Ya existe una intervención del Estado, pero esta intervención es subsidiaria. ¿Y qué quiere decir subsidiaria? Que se da cuando algo está fallando. Luego vamos a ahondar más. Este intervencionalismo se da, por ejemplo, en el caso de la violencia que hay entre las parejas, por ejemplo, el papá le golpea a la mamá o viceversa, o violencia hacia los hijos, o una falta de educación, de alimentos, ¿verdad? Y estas son las cuestiones que va subsanando el Estado cuando la familia no puede cumplir su rol principal, que es el de desarrollar a los miembros. Otro de los cambios no menos importantes también son los avances médicos y tecnológicos. ¿Por qué? Porque hay que entender que el legislador pone leyes con base a lo que pasa en la sociedad. Entonces, supongamos que tenemos una ley súper ortodoxa que dice que el hijo es lo que crece dentro de la panza de la mamá, por decirlo así. Y luego viene la evolución tecnológica y existen los hijos in vitro, o sea, las inseminaciones artificiales. Y eso no es el padre. ¿Se entiende? Entonces, como que estos avances tecnológicos también hacen que el legislador tenga que empezar a contemplar algunas variantes de la constitución de la familia. En el punto número 4 habla sobre la familia, el Estado y otros grupos sociales. En esta parte empieza a discutir sobre la ubicación del derecho de familia. ¿Es público? ¿Es privado? ¿Es autónomo? Y para entender eso tenemos que saber diferenciar lo que es el colectivismo del individualismo. Cuando hablamos de un colectivismo, estamos hablando de que los individuos que componen la sociedad, o sea, vos y yo, las personas en general, tienen que trabajar por un fin superior que es un fin social.
Mientras que en el individualismo estamos hablando de que cada persona hace lo que quiere, por decirlo así. El individualismo, su mayor exponente actual es Javier Milei, que siempre dice que el liberalismo es el respeto irrestricto a la vida, a la propiedad privada y al libre mercado, si no me recuerdo mal. Y en el colectivismo, por ejemplo, la frase que más se conoce, o al menos la que yo más escuché, es cada quien según sus necesidades y no según sus capacidades. O sea que a cada quien se le va a dar lo que necesita y no lo que puede lograr. Por ejemplo, vos sos un abogado muy exitoso y ganás, qué sé yo, 100 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero tu necesidad es de 2 millones nomás. Entonces ese 2 millones nomás te corresponde y el resto es para la sociedad porque ellos necesitan. Y bueno, no voy a entrar a discutir sobre eso ahora. El punto es que tenemos que entender eso. Una visión colectivista y una visión individualista, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos ver a la familia desde un punto colectivista, estamos diciendo que la familia va a trabajar por un fin social superior, ¿verdad? Como habíamos hablado hace un segundo. Entonces, ¿cómo la familia va a saber cuál es esa cosa superior por el que tiene que trabajar? Y eso le va a decir el Estado. Entonces, el Estado se va a entrometer en la familia y le va a decir, en un caso ultra extremo, qué va a comer, cuándo se va a bañar, cuándo va a dormir y mil cosas porque a fin de cuentas, digamos, los miembros de la familia van a ser como empleados del Estado, como un funcionario público. Y en el otro extremo, en el individualismo, pase lo que pase en la familia, tu papá te pegue con un palo o le intente matar a tu mamá, ese es un problema familiar y el Estado no se mete. Entonces vemos que ambos extremos son bastante extremos. Recordemos que el punto de la discusión de acá es determinar la ubicación del derecho de familia, ¿sí? Y luego entonces ya con estas ideas en mente vamos a tratar de leer este pequeño texto. Quienes sostienen una visión colectivista de la sociedad ciertamente intentarán proclamar que el Estado tiene una primacía clara sobre la familia, pudiendo intervenir en la misma cuantas veces sea necesario. En consecuencia, se hablará del derecho de familia como parte del derecho público, o en raya tesis más atemperada, como una tercera rama del derecho autónoma entre el derecho público y el privado, hablando así de un derecho social de familia. Finalmente, quienes sostengan una visión exageradamente individualista de la sociedad evitarán todo tipo de intervención del Estado sobre la familia y defenderán la posición de la familia como parte del derecho privado sin atemperaciones de índole alguna, que es lo que estamos hablando recién, ¿sí? Ruffinelli en el libro es bastante crítico porque trata de ver un punto intermedio en donde dice que la familia es un grupo social cuya base es la naturaleza humana y cuyo fin principal es la realización plena de sus miembros en el ámbito de la solidaridad familiar, reconociendo por un lado el carácter social del ser humano y por el otro la importancia que tiene para este y su desarrollo pleno. Es necesario adoptar aquí, como siempre, un término medio aristotélico, ni una marcada tendencia colectivista o social, ni una exagerada exalveración del individuo tendrán la respuesta adecuada. Más bien debe aceptarse por un lado el ámbito irrenunciable de la autonomía individual y por el otro la importancia del grupo y el espíritu de solidaridad en los valores para el desarrollo pleno de la sociedad. Bueno, después por ejemplo acá dice, la familia es un grupo intermedio entre el individuo y el Estado, más idóneo para servir a los fines del hombre en el derecho privado. Ok, más o menos lo que pasa en la actualidad es que sí se reconoce como parte del derecho privado, por eso es que estamos estudiando derecho civil, ¿no? Que es el derecho privado por excelencia y dentro de esto está la familia. Pero sí existe un principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es lo siguiente. Consiste en una estructura social de orden superior que no debe inferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con los demás componentes sociales y con miras al bien común. Ese es el concepto del principio de subsidiariedad. Luego el profe explica punto por punto más o menos los parámetros para este principio. Sin embargo, vamos directo a lo que nos interesa. Cuando hablamos de familia, el principio de subsidiariedad va a hacer que el Estado intervenga en caso de necesidad, como por ejemplo, una de las necesidades básicas se las considera los alimentos y la educación. Cuando la familia no puede otorgarle esto es donde entra el Estado, dando por ejemplo la educación pública, ahora el programa de hambre cero, ¿verdad? Para que queden garantizados estos derechos. Entonces,
También habíamos hablado que la ubicación podría encontrarse dentro de una autonomía. Básicamente se basa en el mismo principio colectivista que habíamos hablado cuando estábamos ubicándole dentro del derecho público, solamente que con un carácter más social, un derecho social de familia, ¿sí? Y luego acá, al finalizar ya todo este mucho texto, dice lo siguiente. La discusión entre la autonomía y la intervención del poder público, básicamente que sea privado o que sea público, está mal planteada cuando se edifica criterios de oposición. La intervención del juez o de otro funcionario público no impide el ejercicio de la autonomía, sino que pretende evitar la arbitrariedad y la desigualdad entre los miembros de la familia. Por ejemplo, en un caso de violencia, ¿no? No es que el Estado va a intervenir, en cualquier cosa, sino más bien para que no se carga en la arbitrariedad y los miembros de una familia sufran, es donde el Estado empieza a intervenir. Es justamente lo que explica el principio de subsidiariedad. El Estado deberá intervenir solo cuando el grupo menor, la familia, fracasa como institución social, y con ello se logra el fino balance entre la protección del individuo y del grupo social. Ahora vamos a hablar de la etimología y las acepciones de familia. Cuando hablamos de acepciones, nos referimos a las distintas formas en las que se puede usar una palabra. Por ejemplo, banco, banco de sentarse, banco de la institución financiera. La etimología de familia es muy interesante porque viene del latín famulus, y famulus anteriormente significaba esclavo, y también del sánscrito vama, que significa casa habitación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que anteriormente en Roma el pater familia era quien dirigía la familia y que los agnados tenían más poder que los cognados? Y es justamente eso, porque también dentro de esa familia romana estaban los esclavos, como también estaban los clientes, todos los que estaban bajo el poder del pater familia. Entonces, el significado antiguo de familia es siervo esclavo, quien está al servicio de el pater. Y luego eso va mutando y ahora tiene un significado totalmente distinto. Pero hablando de etimología, o sea, el origen de una palabra, ese es el significado de familia. Para entender las distintas acepciones, tenemos que dividir el término en tres. En lato sensu, o sea, de forma amplia. Después tenemos en un sentido un poco más restringido, de forma intermedia. Y por último, en un sentido estricto. Cuando hablamos en un sentido amplio, nos estamos refiriendo a la familia con sus distintos grados de parentesco. O sea, ¿se acuerdan de lo del código napoleónico que llegaba hasta el 12, del de Vélez que llegaba hasta el sexto y el actual que llega hasta el cuarto? Bueno, a eso. Esos son tus parientes. Luego tenemos también en el sentido intermedio que habla sobre el domus romano. ¿Cuál era el domus romano? Todos los que viven dentro de la casa. Quien vive dentro de la casa de la familia forma parte de la familia. En el sentido estricto estamos hablando ya de la familia nuclear, que es en el caso ideal, mamá, papá, hijos, o puede ser la monoparental o la subvencionada o la ensamblada que ya habíamos hablado. En esta séptima parte vamos a hablar de la naturaleza de la familia del derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo nos estamos refiriendo a la legislación vigente. Existen diversas teorías. Sin embargo, una de ellas es la de la personalidad jurídica. Para entender mejor esto hay que diferenciar personas físicas de personas jurídicas. Las personas físicas son los seres humanos por excelencia, como vos, como yo, y las personas jurídicas son las empresas y las instituciones. Se le da el mismo estatus que persona para que ellos puedan contraer obligaciones distintas a las de sus miembros. O sea que, supongamos que una empresa de gaseosa muy conocida contrae una deuda. Esa deuda que adquiere esta empresa X no significa que su dueño tiene esa deuda, significa que la empresa X es quien tiene ahora la deuda, ¿sí? Entonces, para poder generar un patrimonio distinto a las de sus miembros es que la ley le otorga un estatus de persona y se le llama persona jurídica o moral o de existencia ideal también. Bien, siguiendo con nuestro punto, cuando hablamos de la teoría de la personalidad jurídica, nosotros le elevamos a la familia como si fuese una empresa que puede adquirir derechos y obligaciones distintas a las de sus miembros. Acá nos dice, acá nos dice, para cierto sector de la doctrina, la familia tiene una personalidad jurídica propia distinta a la de sus miembros. La familia tiene fines superiores que no son los mismos que los individuales de los miembros que la integran,
que ello se traduce no solamente en el campo extrapatrimonial, sino también en el patrimonial, ya que existen cuestiones económicas que interesan a todo el núcleo familiar, como las cargas del matrimonio, el bien de familia y otros. Por lo tanto, la voluntad de los miembros es sustituida por la voluntad de la familia. Quienes se muestran favorables a dicha teoría consideran a la familia como una persona moral o jurídica que puede adquirir derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que acabamos de decir básicamente? Ahora, como habíamos mencionado al principio, nosotros queremos determinar cuál es la naturaleza jurídica en nuestro derecho positivo y qué nos dice la ley acerca de las personas jurídicas. Para eso vamos a revisar el código. Si nos vamos al artículo 91 del título segundo de las personas jurídicas, habla la siguiente: son personas jurídicas A, el Estado; B, las municipalidades, la Iglesia Católica, entes autárquicos, etcétera, etcétera, y no encontramos ninguno que diga acá que sea la familia. Otra teoría es la teoría de sicu o del organismo jurídico, que lo que trata de hacer es equipararle a la familia no al nivel de una empresa, sino más bien al nivel de un Estado, así como Paraguay, Argentina, Brasil, etc. ¿Qué dice esto? Que cada miembro de la familia va a tener una jerarquía establecida por ley y esta jerarquía va a tener sus funciones. Por ejemplo, el padre va a tener las funciones que determina la ley, creando así superiores y subordinados. Vamos a ver qué dice. Entre los miembros de la familia no habría derechos individuales, sino vínculos recíprocos de interdependencia entre los sujetos y una subordinación de todos ellos a un fin superior con asignación de funciones que son ejercidas por aquellos de sus miembros a quienes la ley se le confiere. Sicu llegó a hacer un paralelismo entre la esencia del Estado y de la familia, sosteniendo que existe un poder familiar que establece entre sus miembros una relación de dependencia similar al que hacen los ciudadanos dependientes del Estado. Luego existe una tercera teoría que es la de la institución. El de la institución es el más aceptado en términos generales. Entonces la discusión se centra en qué exactamente es una institución jurídica. Una institución jurídica es algo que existe independientemente de si está o no está legislado. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Si la ley no crea el Ministerio de Hacienda, no existe. Si la ley no crea el programa de hambre cero, no existe, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que estén o no estén legisladas igual van a existir? Una de ellas es la familia. Como habíamos estudiado al principio, es el grupo primero, el más natural de todos los grupos. Eso quiere decir de que si existe o no existe una ley que regule, va a existir la familia. Vamos a ver qué nos dice acá el profesor Ruffinelli. Él le cita a Auriou, que dice lo siguiente: la institución es todo elemento de la sociedad cuya duración no depende de la voluntad subjetiva de los individuos determinados y que no puede ser destruido ni siquiera por la legislación. Entre ellos se encuentran la familia, la propiedad, etc. Con esto finalizamos esta primera parte del análisis del capítulo 1 del libro del profesor Moreno Ruffinelli.